Al término del discurso de toma de protesta del señor Trump, la primera reacción que hubo en México fue una reunión extraordinaria con el gabinete en Palacio Nacional. Claudia Sheinbaum no es aliada, eso me queda absolutamente claro. No fue considerada para acudir a la toma de protesta de Trump como presidente. No es una descortesía, significa un mensaje, una advertencia. Algo está mal, muy mal. Dar presencia y cortesía más al líder de la FIFA que a la presidenta de México es un indicador preocupante. Bukele, Netanyahu, Meloni, Xi Jinping, Orbán, Abascal, Milei, Noboa, González Urrutia, Bolsonaro, entre otros, ya llevan un paso adelante al estar en la ceremonia protocolaria dentro del Capitolio. Oye, ¿qué te parece todo lo que está pasando? ¿Qué te pareció ayer? Pues mira, yo empezaría por decir que desde luego siempre hemos sabido que los americanos en su gran mayoría, porque no hay que generalizar, son ignorantes y cada pueblo tiene el gobierno que merece y Trump no es la excepción, es un ignorante. Y ayer en su toma de protesta al principio evidenció su ignorancia y tenemos que entenderlo y tenemos que pensar y contestarle en función de esa ignorancia que tiene, porque él dijo, vamos a cerrar las fronteras y vamos a manejar una política de que todos permanezcan en México. Y esto me recordó, en una ocasión Trump dijo, los peores mexicanos son los puertorriqueños. Ah, caray. Eso dijo. Y entonces me dio claridad de lo que piensa y cómo piensa en su ignorancia. Entonces para Trump, después, y eso me recuerda un poco una frase de mi madre, que paz descanse, que ella un poco de broma, ella es de Jalisco, pero luego cuando hablaba de partes de México decía, fuera de México todo es Pantitlán. Ah, caray. Y fuera de la Ciudad de México todo es Pantitlán. Y para el presidente Trump, fuera de Estados Unidos, en América, todo es México. Sí, pero entonces no distingue. Se fue en contra de nosotros de manera contundente. Pero hay que entender en esto, Laurita, para él México no es México nuestro país. Para Trump, en su ignorancia, México es de la frontera del Río Bravo hasta la Patagonia, todo eso es México para él, en su mentalidad. O sea, él no distingue, y me lo demostró, nos lo dijo, aquella vez que dijo, los peores mexicanos son los puertorriqueños. O sea, en su concepción, después de la frontera, todo es México. Entonces, salvadoreños, guatemaltecos, puertorriqueños. Sí, claro. ¿Así tan burro? Sí, es un burro. ¿Cómo crees? Sí, es evidente. Y tan es así que dijo... Oye, ahora necesitamos ese burro, tú. Bueno, de eso también platicaremos. Entonces, para él todo es México y entonces todos deben de permanecer en México. No quiere decir que a los que deporte se queden aquí en México, sino para él el México es todo el resto de América. De hecho, los quiere mandar a todos los inmigrantes. Pero hay que entenderlo. Y que se queden en México. Pero hay que entenderlo en ese sentido. O sea, cuando dice México, no dice México el país, sino dice todo América del Sur, todo América Central, todo eso para Trump es México. Ah, caray. Entonces, eso nos da una idea de cómo está pensando. Pero evidentemente cuando dijo que se queden, que se regresen, yo creo que en términos reales y en términos modernos, cuando Trump habla de el que permanezcan en México y cuando Trump habla de fortalecer sus fronteras y de declarar un estado de alerta en la frontera sur, si bien es la frontera de México, él se refiere a la frontera de todo lo que significa Centroamérica y América Latina. Sí, y te voy a decir algo. Hombre, de veras, no, hay que tomar. Visión, caray. Pues esa es su visión, pero hay que tomarle la palabra en este sentido. Los demás países no lo están viendo así. Están en la misma incultura de él. Porque dicen, México sí, el problema es México, sí, los mandan. No es cierto. Aquí es donde la solidaridad latinoamericana debiera operar. Aquí es cuando debieran de entender y reaccionar países centroamericanos y sudamericanos que la declaración de alerta de Estados Unidos en la frontera sur no se refiere a México, se refiere a todo Centroamérica y a toda América del Sur. Y si eso lo asumieran todos los presidentes, entonces
te aseguro que las decisiones que se tomen serían en otro sentido y desde luego hablaríamos ya de un equilibrio distinto, porque si se van con la finta de pensar, es que están atacando a México, yo estoy en Venezuela, Venezuela no me afecta, no, yo estoy en Argentina, a mí no me afecta, no. O sea, no en sus textos, sino en su acción va a dañar a toda América Latina, a todos los del Cono Sur. Pero vuelvo a insistir, y esto es muy importante mantenerlo en el discurso, él no dice Centroamérica ni América del Sur, sino simplemente dice México. Bueno, porque somos sus vecinos más cercanos y con quien tiene la frontera mucho más extensa. Sí, pero ¿no? también una declaración de todo Centroamérica y Sudamérica es una declaración prácticamente de guerra a todo el continente. Y eso sí es cuidadoso en su ignorancia. Entonces yo creo que son muchos los pasos, pero el primero es entender que la agresión no es solamente a México, sino es a todos los países. Yo hubiera esperado una declaración de la presidenta de México en el sentido de decir, nos están poniendo estas voces de alarma a México, pero no es a México, Bueno, pero, es a todo Latinoamérica, es a todo América. Pero ella no creía, ella decía que no iba a pasar nada, que no iba a suceder nada, que pues ahora sí que es pura lengua larga. Pero pues ya vimos ayer que viene con todo Donald Trump. No, y además el tema de los aranceles que decía, no lo va a tener 25%. Oye, o sea, pero nosotros, si él nos avienta aranceles, nosotros también, ¿no? Con un porcentaje mínimo de los aranceles que nosotros podemos aumentarle a ellos, ¿no? Aquí hay muchos temas a analizar y a profundizar que iremos desglosando, pero ella debe de tener una visión mucho más compleja y más amplia, considerando el daño que puede causar no solo a México, sino a todos los países. Pero no sé si tú estés de acuerdo, a mí me gustaría escuchar el comentario de Carlos, y de Carlos Ramos Padilla. Sí, cómo no, lo tenemos grabado, pero oye, ¿y entonces tú qué piensas realmente? O sea que además Claudia no fue invitada, fue invitado, ahí está nuestro querido Carlos. Carlitos chulo. Sí, por favor. Muy buenas tardes, Lau. Saludo a Eduardo Sadot y por supuesto a todo el gran auditorio de Atypical. Déjenme expresar algunas ideas. Claudia Sheinbaum no es aliada, eso me queda absolutamente claro. No fue considerada para acudir a la toma de protesta de Trump como presidente. No es una descortesía. Significa un mensaje, una advertencia. México, por el populismo de Andrés Manuel López Obrador y la secuela del segundo piso de la transformación, ha dejado de ser una zona estratégica, se ha convertido en un punto de seguridad nacional. En la reconfiguración global, nuestro país destaca por el narcotráfico y por el conflicto migratorio. México ha presumido su relación con tiranos y dictadores y Trump habrá de frenar esa tendencia. El cerco invisible que se forma en sus fronteras no es conveniente. Miren, al oeste está China, al sur con México, Nicaragua y Venezuela, al este con Cuba y con Rusia. Y es por ello que Groenlandia es importante para Trump. Los ilegales para Estados Unidos dejan de ser una pieza prioritaria en su economía, por lo de la mano de obra. Se han convertido en una masa tóxica dentro del marco de la violencia y el tráfico de drogas. La fuerza laboral y el gran empuje económico está en los grandes empresarios de la tecnología, en la ciencia, en la investigación y en el dominio del mundo a través de la inteligencia artificial. Y para ello, México no ha mostrado ni suficiencia ni interés. Estados Unidos buscará conquistar hasta el espacio. Ya dijo Trump, la bandera de la barra y de las estrellas estará en Marte. México, en tanto, se entretiene con programas asistenciales solo con una óptica electoral. En pocas palabras, los tonos, los discursos, el lenguaje y la mística son marcadamente distintos. Enmarcando a Trump, se encontraban en una sola ala del Capitolio los empresarios que han acumulado más éxito y riqueza que toda la fuerza mexicana, con todo y nuestros enormes recursos. Algo está mal, muy mal. Dar presencia y cortesía más al líder de la FIFA que a la presidenta de México es un indicador preocupante. Bukele, Netanyahu, Meloni, Xi Jinping, Orbán,
Abascal, Milei, Novoa, González Urrutia, Bolsonaro, bueno, entre otros, ya llevan un paso adelante al estar en la ceremonia protocolaria dentro del Capitolio, sitio de equilibrio de los tres poderes que reconocen ellos, los estadounidenses, como el eje de su democracia. Por cierto, algo significativo que quiero comentar con ustedes, Lau y Eduardo Sadot, 3 hechos muy emblemáticos. Primero, el primero de ellos, que Melania no se atrevió a dar la cara. Alguien impuso por ahí un sombrero raro y no se distinguía el rostro de la primera dama. Segundo, Trump juramentó sin colocar la mano izquierda sobre la Biblia. Y tercero, el señor Trump, al momento de entonar el himno de los Estados Unidos, cuando todo ciudadano de aquella nación lo hace de esta manera, Trump todo el tiempo lo hizo así, con un saludo militar. Por cierto, otro detalle curioso es que durante el funeral de Jimmy Carter, como la toma de protesta, el acto ceremonial protocolario de Trump a la presidencia, el expresidente Barack Obama fue solo. Michelle no se presentó. Les dejo pues esos detalles, Lau, Eduardo Sadot, y estamos pendientes de lo que ocurra a partir de ahora, que por cierto, al término del discurso de toma de protesta del señor Trump, la primera reacción que hubo en México fue una reunión extraordinaria con el gabinete en Palacio Nacional. Algo se está moviendo y creemos son los cimientos precisamente de ese inmueble, de Palacio Nacional. Gracias y que tengan la mejor de todas las tardes. Gracias, mi querido Carlos Ramos, muchísimas gracias. Bueno, pues sí está interesante, ¿no? Todo esto del conflicto migratorio. Yo creo que Donald Trump quiere dominar al mundo, ¿no? Y lo va a hacer, lo va a lograr, es el presidente más fuerte, está durísimo. Ya viste que invitó hasta al chino, tú. Sí, y no fue, no aceptó el chino ir. Ajá. Pero aquí, en el fondo, ¿cómo son las ironías de la vida, Laurita y auditorio de Atypical? ¿Cómo son las ironías de la vida que en un México que ha pasado por tantos momentos tan difíciles estos últimos años, de pronto, y en un país y en un mundo también que ha pasado por tantos momentos difíciles, la llegada de un presidente cuestionado, en su segunda vuelta, pero además un presidente que está acusado, que está cuestionado en su legitimidad, o por lo menos en su integridad moral, por estar acusado penalmente. ¿Cómo es posible que los americanos tengan la esperanza, y algunos mexicanos, la esperanza de que Donald Trump pueda resolver los problemas que no se han resuelto, por ejemplo, en México? Hay quienes llegan a creer... esa esperanza. Es cierto, pero mira, ha sido muy criticado quienes mantienen esa esperanza. A mí no me importa que me critiquen. Yo quisiera que fuera real, realmente. La verdad es que no es un fenómeno nuevo. Sucedió en la época de Juárez, por circunstancias distintas, no son iguales los tiempos. Alguien dice, no, es que, bueno, la presidenta dijo hoy en la mañanera, dijo en la mañanera que como en la época de Juárez, los conservadores que fueron a traer a Maximiliano para que viniera a gobernar, no es el mismo tema, ni son las mismas cosas, sino que son tiempos distintos, y la declaración de Trump en circunstancias modernas equivale a aquel tiempo. Cuando habla de reforzar las fronteras, equivale a una declaración de guerra al país. O sea, llámenle como quieran, bueno, a ver, pero es una declaración de guerra a México. Pero tú qué harías, si tu vecino entra a tu casa con droga para darle a tus hijos, si te engaña, ¿no?, con el de enfrente, como ha hecho muchas veces Claudia, bueno, pues simplemente el apoyar la toma de la nueva presidencia del venezolano, ¿no? Pues oye, también estás jugándole al diablo, ¿no? Le estás rascando los pies al diablo. Entonces, pues allí está la respuesta, definitivamente. Yo creo que, pues, nosotros hemos sido un país definitivamente yéndonos hacia la izquierda, apoyando a todos los zurdos.
y hemos golpeado muchísimo a Estados Unidos. ¿Qué harías tú? ¿Le seguías abriendo la puerta? Pues no, pondrías condiciones para que tu vecino, el que te está traicionando con tu enemigo, entre a tu casa, pues sí, le cerrarían las puertas, ¿no? Yo sí lo haría. Pues aquí yo creo que desde hace 6 años le hemos estado jalando los bigotes al tigre, y esta situación tiene sus consecuencias. Lo acabas de decir, el hecho de, yo me acuerdo en el primer año de gobierno, hace 6 años, que en el 15 de septiembre se invita a los embajadores, y se invita al presidente de Cuba, y se invita al presidente de Venezuela, y al embajador de Estados Unidos en México lo sientan en una tercera fila. Bueno, como ahora para la fotografía pusieron a la presidenta de México, ahora sí que en la última fila, ¿no?, de la foto. Sí, cosa que no había sucedido, porque por ejemplo vemos a Felipe Calderón en esa fotografía cuando él era el ejecutivo, pues estaba en primera fila, ¿no? No, y Calderón, y lo mismo sucedió con Cedillo, y lo mismo sucedió con Fox, y con Salinas. Con el guapo. O sea, la verdad es que Enrique. México ha sido, dentro de los países latinoamericanos, México ha sido un país que ha tenido un prestigio y un reconocimiento internacional por las políticas públicas. Esto se empezó a deteriorar. Pero han acabado estos de Morena, han acabado con el prestigio internacional. Pero fíjate que no solamente Morena, el deterioro de la política internacional se vino desde la época de Fox. Eso sí, digámoslo, la política mexicana tenía fama de ser una